del Señor, Romanos capítulo 1, un versículo del 1 al 6. Y también vamos a orar por mi hermanito Adrián Estrada, amado hermano, que se encuentra enfermito de salud. También por mi madre, que el Señor les sane. Amén. Estamos en Romanos capítulo 1. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, y la palabra es Cristo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Yo quiero hacer hincapié en esta parte. Siervo de Cristo Jesús, amén, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Nuevamente, que él, es decir, Dios Padre, ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Nuevamente, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, en los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Oramos al Señor. Padre Santo, hoy vamos a empezar unos estudios acerca del Mesías. Usted sabe quién es el Mesías, ¿verdad? Amén. Yeshua HaMashiach, que quiere decir Jesús el Mesías. Amén. Cuando vemos en el tiempo de mi Señor Jesucristo, ya existía lo que hoy llamamos nosotros Antiguo Testamento, que es el Tanakh, que se compone de la Torá, los profetas y las escrituras. Es decir, Ketubín, Neviín y la Torá. Se llama Tanakh. Todo el Nuevo Testamento ya lo tenía Pablo, ya lo conocía mi Señor Jesús, y eso es lo que el pueblo de Dios tenía. No había Nuevo Testamento. Usted llegó al Señor conociendo a Jesús por el Nuevo Testamento. Para nosotros es mucho más fácil saber el sacrificio del Señor en la cruz, y que el Señor murió por nuestros pecados, y el más de los versículos más conocidos: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierde, mas halle vida eterna en Cristo Jesús. Por alguno de esos versículos usted llegó al Señor, es decir, por el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo y los apóstoles, hermano, predicaban de Jesús, no hablaban de Jesús el que nosotros, bueno, sí, de la misma persona, pero no de esta manera. Porque Juan 3:16 aún no se escribía. Primera de Corintios 15, donde habla del arrebatamiento, aún no se escribía. El Apocalipsis aún no existía. El libro de Romanos apenas se estaba viviendo. Entonces ellos hablaban del Mesías que esperaban, que el Padre había prometido por medio de los profetas. Dice Pablo en la carta de Romanos, por medio de los profetas y en las escrituras, el Padre había prometido al Mesías. El pueblo de Israel, que aún no conoce al Señor, hasta el día de hoy siguen esperando ese Mesías. Pero usted y yo ya sabemos que vino y va a venir por segunda vez. Amén. Sin relación con el pecado. Pero ¿qué es lo que el pueblo de Israel conoce acerca del Mesías? Y vamos a empezar a estudiar un poquito qué es lo que el pueblo de Israel conocía. Porque en el tiempo de Jesús, cuando vieron a Jesús, algunos se dieron cuenta que él cumplía con todo lo que el Tanakh o el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías. Entonces Pablo empieza diciendo en la carta de los Romanos, hermano, capítulo 1, versículo 2, que él ya había prometido a Cristo
por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Es decir, el Mesías, el pueblo de Israel sabía que era el Hijo de Dios. Amén. Ahora, cuando usted lee el Nuevo Testamento, hermano, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Todo el Nuevo Testamento son las buenas nuevas que el Señor Jesús ha venido a nuestras vidas. Amén. Pero cuando usted lee el Antiguo Testamento, muchas veces no miramos a Jesús en el Antiguo Testamento, pero le recuerdo que toda la Biblia es palabra de Dios y que Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, y el verbo de Dios se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra escrita, hermano, la palabra que Dios habló, se hizo carne en mi Señor Jesucristo. Y el Señor está dentro de nuestros corazones, sentado a la diestra del Padre, y también lo tenemos escrito, hermano, en la palabra de Dios. Amén. Así que cuando tenga su Biblia, hermano, a su mano, no le ponga las tortillas encima. Hay gente que le pone hasta la Coca-Cola encima de la Biblia. Sea reverente. Es la palabra de Dios, amado hermano. Amén. 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 Jesús mismo declara que las Escrituras hablan de él. Ejemplo, Juan 5:39. Examináis las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién se refería el Señor? Del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Para nosotros ya lo sabemos. ¿Quién es? Jesús. Amén. El pueblo de Israel ya esperaba, iba a decir espera, porque para muchos Él no ha llegado. Amén. Pero vamos al tiempo de Jesús. Ya esperaba al Mesías. Cuando usted ve a los dos de Emaús, los dos hombres de que Cleofas y el otro que no dice el nombre, iban caminando, iban discutiendo, y el Señor Jesús les veló su rostro para que no lo reconocieran, y se acercó y les dijo: ¿qué discusiones tienen entre vosotros? Y usted le dice: ¿acaso tú eres el único que no sabe? ¿Qué es lo que no sé? Los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. ¿Cómo dice que es? Un profeta poderoso. Pero fue. Amén. En obra y en palabra delante de Dios, como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte, lo crucificaron. Pero escucha ahí, Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es decir, que Él era el Mesías. Y resulta que no es, a los ojos de ellos, el Mesías. Era, perdón por usar esta palabra, era simplemente un profeta poderoso, pero fue. Es decir, ya pasó. Amén. El 24:27 de Lucas, hermano, dice: y comenzó mi Señor Jesús desde Moisés, es decir, la ley, y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Es decir, que en cada libro, hermano, los 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, cada uno de ellos habla de Jesús. Cada uno de ellos. Y el pueblo de Israel lo sabe y habla acerca del Mesías. Amén. Entonces les dice en 24:44, hermano, de Lucas: esto es lo que yo os decía. Es decir, Jesús mismo les había dicho, cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y qué es lo que estaba escrito sobre Jesús en las Escrituras? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Es decir, si me estoy siguiendo, la gente seguía a Jesús, la gran mayoría, porque creían que Él era el Mesías. ¿Por qué digo era? Porque para los de Emaús resultó que siempre no era. Amén. Pero para usted y para mí, Él es el Mesías. Amén. Después los de Emaús, se sabe, se regresaron a Jerusalén, y después ya había
Y después él les explicó, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué es lo que saben acerca del Mesías? Por ejemplo, Moisés dijo esto, Deuteronomio 18, 15, 18 y 19. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. 18, 18 de Deuteronomio. Un profeta como tú, ya está hablando Dios, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mande. Se recuerda que mi Señor Jesús dice: yo no hablo de mi propia voluntad, lo que el Padre me dijo que hable, de eso hablo. Amén. ¿Está cumpliendo mi Señor la palabra? Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Es decir, que ellos sabían que el Mesías iba a ser también profeta, y sabían que lo que él iba a hablar lo que el Padre le dijera que hablara, ¿cierto? Amén. Y todo aquel que no escuchara la palabra del Mesías, Dios mismo le iba a pedir cuentas, ¿correcto? Amén. Cuando Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, lo vamos a ver en Juan 1:40 y 41. Dice: uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. No sé si usted me está entendiendo, pero lo más grande que espera el pueblo de Israel es la venida del Mesías. Amén. Es el evento más grande que anhelan con todo su corazón, porque es la culminación, hermano, de la promesa del Señor. Entonces, cuando Andrés se da cuenta que Jesús es el Mesías, no se puede quedar callado y va a buscar y va a anunciar: hemos hallado al Mesías, nos hemos encontrado con el Mesías. Amén. Y usted, hermano, si usted ya creyó y recibió que usted ya conoce al Mesías, que es el Salvador, el Redentor de Israel, el Santo del Señor, no nos podemos quedar callados. No tenemos por qué avergonzarnos. Deberíamos de avergonzarnos de quedarnos callados, hermano. Tenemos que hablar. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, no se pudo quedar callado. Le digo: hemos encontrado ¿a quién? Si usted ya tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué tiene que hacer usted? Hablar. No lo oigo muy convencido. Hablar. A menos que esté pensando: será, tal vez no es, quién sabe, tal vez sí. Echamos un volado. No, hermano, tiene que estar convencido. Andrés estaba, ¿cómo estaba? Convencido, y por lo tanto no se puede quedar callado. Pedro mismo lo decía: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Señor nos dijo en la profecía: tienes que testificar lo que yo he hecho para ti. ¿Quién soy yo para ti? Porque vendrá el día que te pedirán que pruebas de que existo. No te avergüences, no te acobardes, no me niegues. Amén. Amén. Natanael, hermano, lo reconoció como el Hijo de Dios. Juan 1:45 al 49. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también escrito en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Amén. Hemos hallado aquel de quien Moisés habla y los profetas hablan. ¿A quién, hermano? Pero ¿cómo se dice? El Mesías no iba a venir de Nazaret. Tenía que venir de Belén. ¿Y dónde nació Jesús? Belén. ¿Pero dónde vivió Jesús? Por eso la gente no creía que era él, porque no cumplía con la escritura. Amén. Según ellos. Y por eso es la respuesta de Natanael. Natanael le dijo: ¿puede acaso salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Amén. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él:
he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Como quisiera que el Señor lo dijera de nosotros, ¿verdad? Un judío, un hijo de Dios íntegro. Amén. Y Natanael le preguntó a Jesús: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Yo creo, eso ya es mío, que Felipe estaba debajo de la higuera orando. ¿Y quién estaba escuchando su oración? Dios. Amén. Antes de que Felipe te llamara debajo de la higuera, yo te vi. En ese momento, esas palabras que parecen para nosotros sencillas, para Natanael no lo eran. Porque esa era una prueba, hermano. Natanael le respondió: Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que el pueblo de Israel sabe y conoce que el Mesías es el Hijo ¿de quién? De Dios. Amén. Tú eres el Rey de Israel. El Mesías no solamente es Mesías, sino también, hermano, es el Rey de Israel y es el Hijo de Dios. Y Natanael lo reconoció con unas simples palabras. Qué difícil para el hombre, hermano, que no puede entender algo tan sencillo para Natanael y tan difícil para aquellos que viven en pecado aún. Amén. Jesús le respondió: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Gloria a Dios. Amén. Los samaritanos, hermano, para no hacerle larga la historia de los samaritanos, era una mezcla, bueno, eran paganos que fueron llevados a Samaria y ahí fueron enseñados por sacerdotes levitas acerca del Señor y se volvieron a Dios, pero eran gente extranjera. Amén. Por eso Israel, aunque adoran al mismo Dios, los samaritanos, los son considerados como extranjeros, como no aptos. Por eso no se llevaban entre ellos. Pero aún los samaritanos, los extranjeros que habían sido instruidos en la sana doctrina del Señor en el Antiguo Testamento, ellos también esperaban ¿a quién? Al Mesías. ¿Se da cuenta de la importancia de que el Mesías venga? Amén. Aleluya. Juan 4:25 dice: la mujer le dijo, es decir, la samaritana: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. No sé si le pudiera yo traducir el impacto tan grande que tienen estas palabras. Es decir, yo estoy esperando al Hijo de Dios. Yo estoy esperando al Rey de Israel. Yo estoy esperando al Mesías. Yo estoy esperando al que nos va a redimir. Yo estoy esperando al que nos va a libertar. Y ella tiene en sus ojos, a su rostro, hermano, el rostro de mi Señor Jesús. Y Jesús le revela. Gloria a Dios. Creo que esa es la única que le dice: yo soy el que habla contigo. A otro le preguntan: ¿eres acaso tú el Rey de Israel? Tú lo has dicho. Pero a ella el Señor le reveló. ¿Y quién era ella? Una mujer adúltera que había tenido 6 maridos. Una mujer que no era ni israelita, era samaritana. Dios tiene misericordia, hermano, y de los que no son dignos, el Señor se muestra como se mostró a usted, como se me mostró a mí. Éramos, hermanos, pecadores, no hijos de Dios, extranjeros. Pero Él nos dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. El pueblo de Israel hasta la fecha no pueden entender lo que usted y yo ya hemos entendido. Porque somos como la samaritana en ese aspecto. Diría: no, hermano, yo no he tenido 6 maridos. No, tal vez tuvo más. O maridas, dijo el otro. Amén. ¿Qué es lo que hizo la mujer después de recibir tal impacto en su vida? Hermano, el que cree en el Mesías no puede quedarse igual. Andrés ya no siguió pescando, siguió al Mesías. Dejó de seguir a Juan el Bautista para seguir al Mesías. Simón ya no siguió pescando, siguió al Mesías. Natanael ya no siguió ahí, siguió al Mesías.
¿Correcto? Si usted ya conoció al Mesías, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué digo que no somos igual que la samaritana? No, hermano, por esta parte. Tal vez algunos sí, ¿verdad? La mujer dejó su cántaro. Es decir, a lo que ella iba, pasó a segunda. Cambió de dirección. Amén. Se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, ¿quién? Mesías. Amén. Mire, hermano, la mujer no se pudo quedar callada. ¿Por qué nos quedamos callados nosotros? Somos muy sobrios, ¿no, hermano? Alabamos al Señor con júbilo, con grito, con danza. ¿O hacemos? Amén. Fue y les dijo: ¿no será este el Cristo? Es decir, ven y conoce a Dios, ven y conoce al Mesías. ¿A dónde los invitaban? A llevarlos a la presencia del Señor. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted si ya conoció al Mesías? Quedarse callado. Ay, santo Padre. Llévelos a la presencia del Señor. Hoy sintió usted la presencia del Señor. Amén. Invítelos. Quizá Dios tenga también de ellos misericordia, como los tuvo con nosotros. Amén. A veces cuando hay una persona, hermano, esperan que yo los convenza. Yo no puedo, yo no soy el Espíritu Santo. Hermano, quédese, mire, yo soy buena gente, lo voy a tratar bonito, lo voy a hacer así todas las mañanas. Ay, qué bonito, qué bonito. No, tiene que ser Cristo el que se le revele. Amén. Porque si yo lo tengo aquí por chantajes emocionales, no, hermano, esa persona no va a ser un, ¿cómo se puede decir? Una persona que no es del redil, que está aquí mientras se le dé su carnita. Pero aquella persona que conoce a Cristo va a seguir al Cristo por lo que Él es, por quien Él es. Amén. Amén. ¿Cuáles fueron los frutos de esa mujer, hermano, de ese impacto de la revelación? Dice Juan 4:39 en adelante: en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron ¿en quién? En Él, por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Dar testimonio. El Señor nos ha advertido, hermano, y es una pena, que gracias porque nos lo dijo, ¿va? Que va a haber gente que le van a pedir pruebas, ¿y qué va a hacer? Se va a quedar callado. Una vez allá en la iglesia de Júpiter, donde yo estaba, hermano, decía: no, hermano, yo pertenecía al grupo de evangelismo y oí una de las hermanitas que tenía muchos años ahí, y agarró uno de lo que llegaba. ¿Y cómo le hago para evangelizar? Apréndete la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Cuando ya la hayan leído varias veces y ya tengan la palabra, entonces ya puedes salir a evangelizar. Y no. Mire aquí para que la lea. ¿Ah? Solamente di lo que Cristo ha hecho en tu vida. Testifica las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. El Señor no lo dijo, testifica. No me niegues, di lo que yo he hecho. Amén. Hoy mi esposa testificó, pero aquí fue fácil. ¿Por qué? Porque testificó delante de hijos de Dios. Pero hay que testificar en aquellos que no son hijos de Dios. Es un poquito más complicado, pero es más fructífero. Amén. El que tenga oídos, oiga. Amén. Muchos dice creyeron dice por lo que me quedé. Muchos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, Juan 4:39, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a Jesús, a Él, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó con ellos 2 días. Es decir, hermano, que aquellos que fueron evangelizados querían estar viviendo en la presencia de Jesús. Querían escuchar de su propia boca, del Mesías, de mi Señor, la palabra de Dios, ¿correcto? Muchos más creyeron por su palabra. Es decir, que la mujer evangelizó y vinieron a Él. Pero cuando oyeron a Jesús, ya no creyeron por la mujer. ¿Por quién creían? Por Él mismo.
Gloria a Dios. Es que aquel que tiene un encuentro con Jesús, hermano, no puede quedarse igual. Amén. Amén. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros hemos oído, y sabemos que este es en verdad El Salvador del mundo. el Salvador del mundo. Entonces ya va viendo usted, ellos esperaban al Mesías. ¿Qué es lo que iba a hacer el Mesías? Salvar al mundo, rescatar al mundo. El Hijo de Dios iba a venir a la tierra a salvar al mundo, y a usted se le manifestó igual que a la samaritana. Entonces no nos podemos quedar callados, mi amado hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que el pueblo de Dios sabía? ¿Dónde en el Antiguo? Hay muchísima palabra, hermano, del Mesías. Hoy vamos a ver nomás lo de las promesas del Padre acerca del Mesías. Parte de ellas, claro está. Amén. 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 Cuando Dios le dijo a la serpiente en el Edén, ¿se acuerdan? Dios le declaró: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Pero desde ahí le dijo, no dijo la simiente de la mujer, dijo él. ¿Qué dijo? Te aplastará o te herirá la cabeza. Gloria a Dios. Desde ahí el Padre ya estaba profetizando que iba a venir alguien nacido de mujer, Así es. que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién sería? Jesús, Hijo de Dios. El Mesías. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tú lo herirás en el calcañar, pero él. Pero si usted ve, dice lo que va a hacer Jesús, pero van a ser ¿de quién? De una mujer. De una mujer. O sea, no iba a venir del cielo directo a aplastar la serpiente, sino que iba a tener que pasar por el vientre de una mujer. ¿Lo cumplió mi Señor? Amén. También dice Génesis 49, hermano, del profeta Jacob, porque tal vez no lo conoce como profeta, pero Jacob profetizaba, hermano. Sí, amén. Cuando Jacob estaba por morir, no quiero decir moribundo, pero estaba a punto de morir, llamó a sus hijos y los quiso bendecir a cada uno de ellos. Claro, unos no fueron tan bendecidos como Rubén. ¿Por qué? Porque se subió a la cama de su padre. El que haya leído ya sabe, pero no vamos a entrar ahí. Amén. Entonces, en lugar de bendición, le quitó su galardón. Amén. Él era el primogénito. Pero fíjense lo que dice 49:8 en Génesis. A ti, Judá, es decir, a su hijo Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, a Judá. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa y se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro, ¿sabe qué es el cetro? No se apartará de Judá. Es decir, Judá iban a venir reyes. Amén. Ni la vara de gobernante de entre sus pies. Pero oiga que dice, el cetro no se apartará de Judá. Pase lo que pase, en Judá siempre habrá rey. Saldrá de Judá el rey. Tal vez no lo mira más claro, pero déjenme lo que digo. Hasta que venga Silo. Silo quiere decir, hermano, de otras palabras, el Mesías, el que tiene derecho a gobernar. ¿Y quién es el que tiene derecho a gobernar? El rey de Israel. A él le será dada la obediencia de los pueblos, es decir, de todo el mundo. Amén. Él ata la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. ¿Se recuerda que el Señor pidió un pollino? 0 millas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque se tenía que cumplir la profecía de Jacob acerca del Mesías. Amén. Vamos, yo quisiera que fuera conmigo Isaías 11:1. El Mesías, como lo dijo Romanos 1, ahora vamos a ver en Isaías 11:1, tenía que venir de la descendencia ¿de quién? De David. Amén. No se vayan, hermano Francisco, quédense. Y brotará un retoño del tronco ¿de quién? De Isaí. ¿Y quién es Isaí, hermano? El papá de David.
brotará un retoño, es decir, un hijo de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y este hijo o este retoño del tronco de Isaí tendrá los 7 espíritus de Dios. ¿Lo ve usted? Sí, amén. Reposará sobre de él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Amén. Entonces ya sabemos que ¿qué espera el pueblo de Israel? Que venga de la descendencia ¿de quién? De David. Y ese Mesías, ese Hijo de Dios, ese Rey de Israel, ese Salvador del mundo, va a tener sobre de él los 7 espíritus de Dios. Lo que hoy vemos, hermano, en Apocalipsis. Amén. Que están las 7 lámparas encendidas, no los 7 candelabros, sino hay 7 lámparas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. Amén. Pero ellos no tenían Apocalipsis, pero aquí lo podemos mirar. Amén. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías? ¿Está conmigo Isaías 11:3? Amén. Se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre. Es decir, que el Mesías también va a ser juez. Amén. Herirá con la vara de su boca y con el soplo de sus labios. ¿Matará a quién? Al impío. Imagínense el poder del Mesías. ¿Será alguien débil? No. Solo con hacer así, el impío morirá. Va a juzgar. Y al que sea impío, ¿qué le va a hacer el Señor? Lo va a matar con el solo soplo de su boca. Como está escrito, ¿en dónde? En Apocalipsis. Pero ellos no tenían Apocalipsis. Amén. Herirá la tierra con la vara de su boca. Pero fíjense en el 11:6. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, un niño los conducirá, la vaca y la osa pasarán, las crías se echarán juntos, el león como el buey comerán paja. Amén. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá la mano sobre la guarida de la víbora. No os dañarán ni destruirán en todo el santo monte. Antes de entrar ahí, es decir, vas a ver una nueva creación. El Mesías viene a restaurar todo. ¿Se dan cuenta por qué lo espera el pueblo de Israel? Pero ellos no lo han visto, pero usted y yo, ya con los ojos de nuestro corazón. Amén. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá que en aquel día las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que es Jesús, descendencia de David. Pero todas las naciones vendrán ¿a quién? Hoy veo a mi hermano Juan Carlos desde El Salvador, veo a mi hermana Cintia de Guatemala, veo a mi hermano Ian, que es de México. Amén. A mi hermana Ruth. ¿Dónde está mi hermana Ruth? No vino hoy. Qué bárbara, hermana Ruth. Allá donde esté. A ver. Es de Perú. Es decir, todas las naciones Juntas. venimos al Señor. Amén. 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 Pero va a llegar el día que todas las naciones, acontecerá que todos aquel día acudirán a la raíz de Israel, que está puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. En aquel día el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo. Es decir, viene a rescatar a su pueblo. Hoy va a entender por qué los apóstoles decían: ¿y cuándo vas a imponer el reino? No, como dice, no les es permitido a vosotros conocer Las razones del Padre. los tiempos y las épocas del Padre. Gloria a Dios. Porque ellos esperaban. Por eso es una de las tesis que hay de por qué la traición de Judas. Ellos esperaban que el Mesías iba a destruir a los romanos, iba a imponer el reino, y al no hacerlo, se cree que Judas Iscariote era un
Un celote era un mercenario que era un grupo que querían quitar a los romanos y imponer el reino. Pero ese de imponer el reino le toca ¿a quién? Al Mesías. Y entonces ven que el Señor llega y les dice: el reino de Dios se ha acercado. ¿De dónde vino primero el reino de Dios? A nuestros corazones. Y ellos querían que destruyeran a los romanos. Esperaban que Jesús se levantara con poder, y se levantó con poder, pero no lo veían. Amén. Amén. Iba a recobrar a su pueblo, iba a rescatar al remanente de Israel, y alzará un estandarte ante las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel, juntará a los dispersos de Judá. Amén. Cuando vemos, hermano, la bendición en 2 de Samuel 7:12, le dice Dios a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando ve usted y lee la escritura, hermano, dice después Salomón: ciertamente el Señor ha cumplido. Déjeme les tiro esta lista de parte de Dios. Ciertamente el Señor ha cumplido. Porque dicen que en aquel tiempo, hermano, todo era de oro. O sea, los vasos de Salomón era de oro. Recibía 666 talentos de oro al año. Las plata eran como las piedras, no las pelaban. Amén. Y que Dios le había dado un reino tan grande que no podía haber mayor bendición que esa. Amén. ¿Y qué hizo Salomón? Edificó casa para Dios, pero estableció su reino para siempre. No. Es que no se refiere el Señor a él. Se refiere a un reino mucho más grande, un reino eterno. Y hermanos, si la riqueza de Salomón era grande, la riqueza eterna, hermano, es mayor. El reino es inconmovible, no tiene terminación, hermano. Por eso el Señor Jesús, cuando Él me evangelizaba, porque mi Jesús evangelizó, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermano, usted y yo ya estamos y entramos por la puerta, hermano, al reino de los cielos, porque el reino de los cielos se nos acercó a nosotros, a los como samaritanos. Pues yo soy el que habla contigo. Amén. Esa es la figura. Mire, estaba yo estudiando ese extra también. Ana, si usted ve a Ana anhela un hijo. Amén. Y cuando el Señor le concede el hijo, ¿cómo estaba Ana? Agobiada, afligida, angustiada. Amén. No se gozaba porque le faltaba ¿qué? Un hijo. Pero dijo: si tú me lo das, yo te lo devuelvo. ¿Y lo cumplió Ana? Sí. Lo devolvió. Y ese hijo pasó a ser sumo sacerdote. El último de los jueces. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Ahora, si usted ve un poquito más allá, Ana es figura de Israel, que está rogando por el hijo de la promesa, el que ha de venir. Y Ana, que es el pueblo de Israel, clama, suplica, angustiada: mándame. Si tú me lo das, yo te lo daré. Y cuando vino el hijo a través de la simiente de la mujer, se convirtió en el último juez y sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Si lo puede entender, hermano, de gloria al Rey. Amén. Pero dice más claro, hermano, Isaías 7:14, que nacería de una mujer. Isaías 7:14 dice: porque el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre. No se la conoce la Biblia, hermano. ¿Sí? ¿Cómo le va a poner por nombre? ¿Y por qué se llama entonces Jesús? Porque significa Dios con nosotros. Fíjese,
Vamos para parte. Una virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Para quién? Para el hombre. Pero para Dios. Nada posible. Una virgen, una mujer que no ha conocido varón, va a dar a luz un hijo. ¿Cómo? Pues por obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Va a dar a luz un hijo y va a ser por obra del Espíritu Santo. Y ese hijo será Emanuel. Lo curioso, hermano, que hay un error en esta parte, le voy a decir por qué. Tradujeron todo al español, menos ¿qué? Menos el nombre. Porque mire, si usted lo traduce, eso es lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, el Señor mismo, Jehová, os dará una señal. ¿Cuál es la señal? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Dios entre nosotros. Es decir, que la mujer que iba a nacer de ese hijo iba a ser Dios mismo, que va a habitar en donde entre nosotros. Eso es lo que el pueblo de Israel esperaba. Y algunos siguen esperando. Usted y yo ya esperamos, pero la segunda vuelta. Amén. Amén. Ahora, si no sabe, hermano, yo he peleado con esto. No he peleado. He tenido apologética con algunos testigos de Jehová, porque dicen que Jesús, etcétera. Usted sabe lo que dice más. Pero yo quisiera que lo lea conmigo. Isaías 9:6 y 9:7. ¿Ya se cansó, hermano? No. ¿Ya, hermano, falta una hora? No. No. Dele, pa. Porque un niño nos ha nacido, es decir, iba a nacer, ya nació aquí, ¿verdad? Un hijo nos ha sido dado, el hijo de Ana, ¿se da cuenta? Y la soberanía, es decir, reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable, Consejero. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Dios fuerte. Dios fuerte. En esta versión dice Dios poderoso. Es decir, que el hijo que va a nacer es Dios. Amén. Pero sorpréndase, hermano, porque eso está que explota la cabeza de aquel que no lo entiende. Pero el que lo entiende dice: Padre mío, qué bendición tan grande. Será su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, ¿y qué más? Padre eterno. Príncipe de paz. Pero la palabra Padre eterno, ¿quién es Jesús entonces? Es Dios Padre. ¿Quién es el Mesías? Es Dios mismo, hermano. Es el Padre eterno que ha venido, hermano, a través del vientre de una mujer. Es el Consejero Admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Es Dios mismo, Amén. el Hijo que había de nacer. Sí es. Amén. Y el pueblo de Israel no lo entendió, no todo. Hubo que el pueblo que sí, claro que sí. Amén. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. ¿Se da cuenta quién es Jesús? Yo entré en muchos conflictos, porque yo cuando le hablo a Jesús, ese soy yo, ¿verdad? Disculpe usted si usted piensa de una manera diferente. Pero yo no sé por qué razón, yo siempre le digo Padre, aunque sé que también es mi hermano mayor. Y sé que es mi amado, y sé que es mi Señor, y sé que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía conflictos, yo le digo Padre. Bueno, Padre eterno. es Padre eterno, Gloria a Dios. Príncipe de paz. Amén. Y el pueblo de los testigos, ¿son testigos de quién? De Jehová. Y no pueden ver que Jesús es el Padre eterno. Amén. Pero es más, ¿se acuerda de Natanael que dice: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata,
aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, él afirmará y pastoreará. ¿Se da cuenta cuando los 3 sabios llegaron a Herodes? Así es. O sea, es que hemos seguido la estrella. ¿Y dónde estaban? En Belén. Así es. Y le dijo cuando se fueron, ay, mamá, dame una visa para llevarle ahí al baby shower, va a llevar unos regalos, dijo Herodes, ¿verdad? Pero mandó a consultar a los sabios. Investígame, ¿de qué rey hablan? Del Mesías, que van a hacer en Belén. Viene a implantar su reino para siempre. Entonces, ¿qué sintió Herodes que le iban a quitar? Su reino. Y no se daba cuenta que era un reino que nadie lo puede detener. Es un reino, hermano, que Dios mismo lo ha puesto. Es un reino inconmovible, mi amado hermano. Iban a ser en Belén, en Éfrata, y era la ciudad más pequeña. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa Belén? Bueno, de hecho no es Belén, es Betlehem, Casa de casa de pan. Yo soy el pan. Que y cuando usted ve eso de maravilla, dice, Padre mío, no fue casualidad que naciera en Belén. Recuerde que iban para el censo, Así es. y ahí en Belén, porque él pertenecía a la tribu de Judá, descendencia de David, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Sí, amén. Y el pan descendió. Santo Padre, ¿por qué no le dan una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor del Señor? Jeremías 31:31. He aquí vienen los días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto. No como el pacto que hice con los padres, que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos. Hermano, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Amén, amén. Usted sabe lo que agrada a Dios. Amén, amén. Amén. ¿Qué pasaría si yo le digo, no, hermano, Jesús es otro hombre? Es un profeta, pero fue profeta famoso. ¿Qué hay escrito en su corazón? Dios ya escribió en su corazón la ley de Dios. Amén. En su corazón ha sido circuncidado. Pondré mi ley dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, yo no sé si usted ya se cansó. Ya nomás falta 49 minutos. No tendrán que enseñar cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, ven y conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ese día viene, hermano. Ese día viene. Amén. Desde el más pequeño hasta el más grande, pues perdonaré su maldad y no me recordaré más el pecado. El Señor trae, hermano, salvación. El Mesías es el Rey de Israel. El Mesías es el Hijo de Dios. Y va a traer Malaquías 4:2, hermano. Se levantará el sol de justicia bajo sus alas. Saldréis y saltaréis como terneros en el establo. Es decir, el Mesías trae gozo. ¿Se da cuenta? Usted no estaría esperando, hermano, que le va a traer gozo a su vida. ¿Lo está esperando? Ya lo trajo. Ah, ya lo tiene. Ah, Santo Padre, ¿verdad? Era pregunta capciosa, hermano. Zacarías 13:1. Ya voy terminando, hermano. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. ¿Quién es esa fuente? El Mesías. Él es el agua de vida. Va a quitar todo el pecado del mundo. Lo puede ver en Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Amén. Manos de alabanza, si me ayudan. Solo les traje como el 2%, hermano, de las promesas del Mesías en el Antiguo Testamento, para que tenga una pequeña idea. ¿Será que Jesús cumple? Amén.
¿Será que el Señor, Dios, Padre, Príncipe de paz, admirable consejero, ha nacido? Amén. Amén. Porque el pueblo de Israel todavía está esperando. El pueblo de Israel lo está esperando. Usted lo está esperando, pero por segunda ocasión. Amén. Mi pregunta es, ¿Dios ya se le reveló? Amén. ¿Ya se le reveló quién es el Mesías? Amén. ¿Qué va a hacer ahora? Pongámonos de pie, amado hermano. Si Andrés fue a llamar a su hermano, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien Moisés escribió, aquel de que escribieron en los profetas, aquel que el pueblo de Israel está esperando. Lo hemos encontrado. ¿Quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Santo de Israel, al admirable, al consejero, al Padre eterno, Príncipe de paz, al Dios poderoso. Lo hemos encontrado. A Dios hecho hombre, al Hijo de Dios, al que trae salvación y gozo. Lo he encontrado. Al que había de nacer en Belén. Lo he encontrado. Usted lo ha encontrado, hermano. No se quede callado, conteste. ¿Han tenido ese encuentro con el Mesías? Tal vez iba como la samaritana, hermano. Andaba ahí al pozo a traer agua. Es decir, andaba en las cosas del mundo. Pero ahí estaba Jesús esperando por usted. Si usted lee Juan 4, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Algunos creen que porque era un atajo. No, porque había un pueblo al que él quería darse a conocer. Y parte de ese pueblo es usted y yo, hermano. A Jesús le fue necesario pasar por El Salvador, pasar por Guatemala, pasar por México, pasar, hermano, por cada parte del mundo. Ahí donde usted estaba ocupado en las cosas del mundo. Yo estoy esperando que Dios, yo quiero saber si Dios existe, y el Señor le dijo de alguna manera: yo soy el que habla contigo. No nos podemos quedar callados. No nos podemos, hermano, quedar callados de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Si tú has tenido ese encuentro con Dios, si el Mesías ya lo recibiste, entrégale pues entonces tu corazón y no tengas temor. Él ya vino y aparecerá, dice Hebreos, por segunda vez, sin relación con el pecado. Él no faltó a la primera cita donde había de morir y ser sacrificado. Tampoco faltará la segunda donde viene a recoger a su novia. El altar está abierto para aquel que quiera decirle al Señor: Señor, yo te espero. No la primera vez como tu pueblo de Israel, sino por segunda vez. A Israel, Romanos 11:25 dice: le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Dios endureció el entendimiento de aquellos que no le recibieron hasta que entre todo Israel, todos los gentiles, la plenitud de los gentiles.
En hebreo la palabra gentil es goyim, que también quiere decir pagano. Nos consideran inmundos. Por eso Dios le dijo a Pedro: no llames inmundo lo que ya mi sangre ha purificado. Ya no somos goyim, ahora somos hijos de Dios. Y sucederá que en aquel lugar donde les fue dicho: ustedes no son mi pueblo, les ha dicho: ustedes son pueblo mío, amada mía, pueblo del Señor. Padre mío, Dios eterno, al contemplar gracias. tu obra en la cruz, Tú eres el Mesías. tanto amor de Tú eres el Hijo de Dios. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen que yo soy? Para unos dicen: tú eres el Elías que había de venir. Otros dicen que eres un profeta. ¿Y quién soy para vosotros? Pedro se adelantó y dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. expresar Mi Señor le contestó: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. necesito Bienaventurado eres, hermano y hermana, porque si tú has creído que Jesús es el Mesías, no te lo ha revelado carne ni sangre. Ha sido mi Padre celestial que está en los cielos. Ahora somos pueblo de Dios. precioso Jesús. Ahora testifica donde quiera que vaya. Testifica quién es el Mesías. Testifica lo que el Señor ha hecho en ti. No puedes quedarte callado. Él ha venido, hermano. Él ha venido, hermana. Él ha venido. El Mesías vino. Cumplió el propósito del Padre. Y vendrá nuevamente sin relación con el pecado para levantar a aquellos que le anhelan, aquellos que le esperan, aquellos que le aman, aquellos que aman su venida. El Mesías viene por segunda vez. El Señor viene, hermano. Vas a quitar a Basaya. Llena, Señor, de tu fuerza, de tu amor, de tu poder, Padre Santo. Sana, restaura, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, mi Rey. Vas a quitar a Basaya, fuego de tu Espíritu, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Precioso ¡Aleluya! Padre Santo, obra poderosamente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toda duda sea quitada. Todo aquello que estorba, ahora fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes. Bendiquitará Basai, Caraba, Babakei, Caraba. Bendiquitará Basoja, Raba, Kiri, Basaya. Llena, 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 llena. ¡Aleluya! Él ha tenido misericordia de ti como de mí. Bendito sea tu nombre. Bendito seas por siempre. Llena, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que no haya duda en tu
el que ha de gobernar. El reino de los cielos se ha acercado. Entrar por la puerta, permanecer en su reino. Precioso Jesús. La palabra Jesús, el nombre de Jesús, significa Salvador. Él es el Salvador del mundo. También significa Dios es salvación. Ese es el significado del nombre de Jesús. Cada día. Por eso Gabriel, el ángel, le dijo a María: le pondrás por nombre Jesús o Yeshua. Llena, Padre. Precioso Jesús, mi Redentor. Aleluya. Amado Señor, eres todo. Cuando Pablo predicaba, decía: yo soy apóstol por Cristo Jesús, por el Mesías, que el Padre había prometido por medio de Moisés, por medio de los profetas, por medio de las escrituras. De ese Mesías les hablo hoy. Junto a mí. La promesa del Padre, hermano, del Mesías que habría de venir, se ha cumplido. Jesús, el Mesías, ha venido. Yeshua, HaMashiach, ha venido, hermano, a salvar lo que se había perdido. Todo para mí. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá el Señor. Cada día No te quedes callado. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla de quién es el Señor. junto a mí. Aleluya, 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 aleluya. Precioso Jesús, Él trae salvación bajo sus alas. Él trae sanidad por sus llagas. amado. Él trae vida eterna, hermano. Eres todo. Él va a restaurar la tierra. Él va a hacer un reino nuevo, eterno, poderoso. Si el reino de Salomón fue grande, el reino de mi Señor no tiene comparación, hermano. Es eterno, inamovible. Mantente firme en quien has creído. Mantente firme. Y el Señor ya se te reveló. Abrázalo y no lo dejes ir. Los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. 2 días más se quedó el Señor. Hay que rogarle: Padre, no te vayas de mí. Ayúdame, mi Rey. Amado Señor, Bendito eres tú, mi Dios. todo para Ahora entiendes cuando dice el Señor: mi Padre y yo, uno somos. cada día. Porque